Por ejemplo, acá tenemos el cristal molecular y su disposición atómica, su concepción dentro del amontonamiento atómico y ya la solidificación, ¿no? Los tres estados, más o menos. Nos dice, unidos por las fuerzas de Van der Waals, y los enlaces son los puentes de hidrógeno, ¿no? Entonces, en este caso, vemos el dióxido de azufre, de fósforo, el azufre. No son tan duros, ¿no? Ya sabemos que no son tan duros. ¿Por qué? Porque ya presentimos y vamos viendo por la temperatura de fusión, ¿no? No la cohesividad, ¿sí? Por el enlace de Van der Waals, ¿no? Entonces, son índices que nos van determinando la identificación del material en función de su aplicabilidad, ¿no? Esos tres puntitos hay que dominar, ¿no? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Cómo es su ordenamiento? ¿No? ¿Qué puedo hacer y dónde lo puedo aplicar? Puntos de fusión no tan altos, por ejemplo, rodeándolos, sí, por nombrarles un ejemplo. Y llegamos a los cristales metálicos. Cristales metálicos, la estructura de los cristales metálicos es más simple, porque cada punto reticular del cristal está ocupado por un átomo del mismo material o del mismo metal. Los cristales metálicos, por lo regular, tienen una estructura cúbica centrada en el cuerpo o en las caras. También pueden ser hexagonales de empaquetamiento compacto. Surge el concepto de empaquetamiento y compacto. O sea, hay un empaquetamiento no compacto también, ¿no? Siempre decimos. Para ir ya ampliando el conocimiento, empaquetamiento es la cantidad de átomos, ¿no?, que tenemos ahí, ¿no?, ordenados o desordenados, pero ese es el empaquetamiento. ¿Cuántos átomos hay en un cubo? ¿Cuántos átomos hay en un hexágono? ¿No? Sus propiedades varían de acuerdo a la especie y van desde blandos a duros y de puntos de fusión bajos a altos, pero todos en general son buenos conductores de calor y electricidad. Ya nos va diciendo que estos materiales son buenos para tal actividad. Por ejemplo, los metálicos, buenos conductores de calor y electricidad. Y solo basado en el ordenamiento. Vamos. El enlace metálico, para eso vemos, ¿no? Ahí vemos la concepción, la idea de cómo debemos de tener al enlace metálico. Nos dice que los electrones externos son compartidos por todos los iones y forman una función de electrón, una nube de electrones. O sea, una nube de electrones rodea al átomo principal o al átomo referencial del que estamos hablando. Eso es el enlace metálico. Y eso nos va a dar, pues, la idea de la arquitectura o de la red metálica. Ya estamos hablando de la concepción de la red cristalina, en este caso, de la red metálica cristalina. El enlace iónico. En el enlace iónico, cada ion se rodea de iones de carga opuesta, cationes. Se rodean de aniones y los aniones de cationes. Y se mantienen atrapados en un lugar fijo por las atracciones electrostáticas, formando una red cristalina iónica. Las sustancias iónicas perdón, son compuestos formados a partir de metales y no metales. Por ejemplo, cloruro de sodio, óxido de cobre, sulfuro de magnesio, por citarlos. Los iones positivos y negativos se atraen fuertemente. El enlace iónico, vemos en esta figura, totalmente didáctica, ¿no? Vemos aquí a los átomos de sodio y de cloro, ¿no? Ya podemos visualizar en función de sus dimensiones quién es el que está rodeando y quién es el que es rodeado, ¿no? Y en las figuras que se nos presentan, ¿no?, acá están las fuerzas electrostáticas estos como resortes, ¿no?, que los tienen unidos y nos dan esta morfología espacial, ¿no? Esa morfología espacial tanto del rodeo de los átomos de sodio al cloro como el de cloro al sodio, nos van a dar esta figura espacial de red, ¿no? No es que estén formando siempre un cubo, sino pueden formar otra forma, pero esa es
el arreglo, ese es el ordenamiento, ¿no? Entonces hay que estar, ¿por qué le dan a veces esta forma? Porque es más fácil para trazar, ¿no? ¿No? Un conjunto de ejes. Por ejemplo, si lo queremos ver en el espacio, trazamos por uno de los centros del átomo, ¿no? Si queremos saber las propiedades de uno o de otro, por el centro de uno en el espacio y empezamos a definir su orientación, su dirección, su magnitud, su densidad, ¿no? Y otras variables, ¿no? Seguramente que van a ir apareciendo. También estas variables seguramente van a ser afectadas por otras variables, ¿no? Como puede ser la temperatura, la presión, perdón, la compresión, la tracción, la dureza, ¿no? La temperatura en función de una temperatura baja, temperatura de fusión, temperatura alta, ¿no? Cómo se comportan. Todos estos están sujetos a esos cambios, ¿no? Por eso hay que ver cómo es que nosotros podemos distorsionar, ¿no? Por ejemplo, este arreglo, ¿no? Este arreglo podemos distorsionar por nombrarles de alguna manera, por ejemplo, con trabajo mecánico. ¿No? El trabajo mecánico, por ejemplo, de tracción. ¿Qué cosa hacemos? Jalamos, ¿no? Puede ser en una dirección, en dos direcciones, ¿no? O comprimimos, o torcemos, laminamos para hacerlo más avanzado el proceso de deformación, ¿no? Esto, por ejemplo, mide, por decirles, 1 pulgada. Lo llevamos a un 32 de pulgada, ¿no? Esa es la deformabilidad. Muchos de ustedes ya están pensando que debe de variar, ¿no? No va a variar, en ningún momento va a variar su arquitectura, ¿no? En el mínimo espacio va a conservar. Es igualito que en la raíz del cabello suyo encuentran su ADN. En los dientes suyos encuentra su ADN, ¿no? En la piel encuentra su ADN. Bueno, digamos, ya empezamos a hablar con este arreglo, ¿no? Espacial de red cristalina, ¿no? Bueno, en esta parte nos ha tocado el enlace iónico sobre el cloruro de sodio, una red bastante ordenada, bonita, ¿no? Que no siempre se va a presentar, como ya dijimos, ¿no? Dependiendo del átomo referencial y de la cantidad de cada uno de ellos, ¿no? De una aleación, por ejemplo. En una aleación donde interviene, en un acero, por ejemplo, ¿no? En un acero inoxidable, donde aparecen 18 elementos, ¿no? Imagínense cómo es esa red cristalina, ¿no? Donde todos los átomos están ordenados y guardando sus características principales, ¿no? A eso se denomina la red cristalina. ¿Y qué cosa es la red cristalina? Es el conjunto de puntos conocidos como puntos que conforman la red cristalina, que están ordenados de acuerdo a un patrón que se repite en forma idéntica. Esta forma idéntica muchas veces en la cristalografía, como vamos a ver más adelante, toma el nombre de motivo. Puntos de la red son los puntos que conforman la red, ¿no? Y ya sabemos que en esos puntos determinados existe un átomo, una conformación definida. Lo que rodea a cada punto de red es idéntico en cualquier otra parte del material, ¿no? Del conjunto ya crecido, ya solidificado, es idéntico a la red. A la parte más mínima es igualito, ¿no? El estado cristalino de la materia es el de mayor orden, es decir, es aquel en donde las correlaciones internas son mayores y a mayor rango de distancias. Y esto se refleja en sus propiedades que son anisotrópicas y discontinuas. Suelen aparecer como entidades puras, homogéneas y con formas geométricas definidas cuando están bien formados. Vuelvo a repetir, jóvenes, cada uno de estos ítems está para que usted desarrolle, ¿no? Ya usted sabe eso. La peculiaridad que diferencia a los cristales de los otros tipos de materiales es su estructura cristalina, que está caracterizada microscópicamente por la agrupación de iones
átomos o moléculas, según un modelo de repetición periódica. Siempre una fracción de la figura se repite. Así los cristales, los átomos, los iones o las moléculas se ordenan, dando lugar a motivos. Motivos es una palabra dentro de la geología cristalina. Y para nosotros también motivos de la repetición de esto. Que se repiten desde 5 Armstrong hasta incluso 100 Armstrong. Y a esta repetitividad en 3 dimensiones la denominamos red cristalina, ¿no? A esta repetición que da una morfología homogénea también se denomina red cristalina. En general, un contenido, su contenido, átomos, moléculas, iones, o sea, el motivo que se repite, puede describir por un punto reticular que representa a todos y cada uno de los constituyentes del motivo. Por ejemplo, cada átomo sería un punto reticular, ¿no? Como vemos en la figura, ¿no? En la materia condensada, un monocristal es en general un dominio poliédrico de un medio cristalino. Dominio se denomina a una parte homogénea dentro de la cristalografía, ¿no? Por eso dice, en general, un dominio poliédrico de un medio cristalino. Entonces vamos viendo que este motivo, por ejemplo, este ordenamiento que le han dado, se va repitiendo, ¿no? Ahí, este también, ¿no? Va. Estas figuras geométricas las dan ya por la facilidad, ya usted sabe, son de los principios geométricos en matemáticas, para encontrar sus características, ¿no? Hemos hablado de ejes, ¿no? Por ejemplo, si tomamos este eje, lo ponemos acá y empezamos a ver, a diferenciar, ¿no? Está X, Y y Z. Y de ahí sale. Ahora, este motivo, lo volvemos a ver acá, volvemos a ver, y este es igual que el que está atrás, ¿no? La cara. O sea, si decimos que esta cara es la superior, la otra cara es la inferior. Esta cara es la lateral derecha, la lateral izquierda. La cara superior y la cara inferior. De frente, detrás. Usted lleva su curso de descriptiva, no tiene problema. Elementos de la red. Ya dentro de la red vamos a ver algunos elementos, por ejemplo, traslación, factores primitivos. La traslación, ¿qué es la traslación? ¿No? Intervalos con que se repiten las unidades que componen una red o medios periódicos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no? De aquí para acá, de acá para acá, 1, 1, 1, 1, y nos va definiendo un vector. Como ya ustedes saben, la definición matemática del vector nos da una dirección, una magnitud. Podemos hacer ejercicios, ¿no? Problemas con la suma, multiplicación de vectores, normal, ¿no? Y factores primitivos son los vectores que definen una celda primitiva, ¿no? Estamos hablando ya de la forma vectorial. Vectores no primitivos, múltiples, cuando nos va a presentar, cuando salte esta figura, ¿no? Elementos de la red. Filas reticulares, sucesión de puntos o nudos de la red. Los puntos están alienados y equidistantes entre sí. Este debe ser constante. Para definirlos se utilizan los índices, ¿no? Que ya conocemos nosotros, X y Z. Filas fundamentales, las que están definidas por las traslaciones más racionales. Nosotros podemos, cualquier átomo dentro de la red, podemos identificarlo trazando y eligiendo el origen, ¿no? La densidad de nudos suele ser la máxima, ¿no? Entonces hay que continuar. Debe ser, para ser fundamentales, debe ser la traslación continua, el espaciamiento. Red cristalina y motivo estructural. El estado cristalino de la materia es el de mayor orden, ¿no? Se habrán dado que seguimos repitiendo el orden, ¿no? La disciplina, cómo se encuentran estos átomos. Es uno de los factores y pilares de su propiedad, ¿no? Eso hay que tener presente.
El estado cristalino de la materia es el de mayor orden, es decir, es aquel en donde las correlaciones internas son mayores y a mayor rango de distancia. Y esto se refleja en sus propiedades que son anisotrópicas y discontinuas. Suelen aparecer como entidades puras, homogéneas y con formas geométricas definidas cuando están bien formados. ¿No? Entonces, nosotros todo lo que estamos refiriendo hasta este momento es encontrar un cristal perfecto, ideal. Eso es como debe de ser. El motivo y red graficado, ¿no? Tenemos el mismo ordenamiento, ¿no? Si nosotros trazamos, volteamos esto, como si fuera un espejo, vamos a volver a ver esto. Para arriba, para el costado, ¿no? Según el ordenamiento. ¿No? O con las hormiguitas y todo lo que ustedes hacen. Y vamos formando la figura. Este motivo más la red nos va a dar ya el concepto, ¿no? El motivo más la red ordenada nos da el cristal, ¿no? Ahora ya ustedes estarán viéndose que ya estarán pensando, viendo esto, ¿no? ¿No? ¿Cómo es que se va formando este ordenamiento? ¿No? ¿Cómo es que no pierde su ordenamiento? ¿No? Esto es debido a las energías, al factor de cohesión, ¿no? Al factor de empaquetamiento, ¿no? Y también siempre persiste la visualización o la observación de espacios, ¿no? Espacios que muchas veces nos van a servir para, por ejemplo, ya en la vida real, para hacer un endurecimiento. Puede ser un endurecimiento superficial, ¿no? Y muchas otras actividades metalúrgicas propiamente basadas en estos conceptos, ¿no? Esa es la idea que ustedes deben de tener sobre lo que significa el motivo más la red en función del cristal. Símbolos de las filas reticulares. Filas reticulares en las que los nudos están alienados y equidistantes, ¿no? Siempre mantienen su orden, ¿no? Una fila, están alineados y el mismo espaciamiento. Por ejemplo, ese espaciamiento para nosotros, por este motivo del COVID, 2 metros, ¿no? Ahí están medidos en nanómetros o en Armstrong. No, pero no me vayan a medir pues en milímetros, ni en centímetros, ¿no? Entonces ya, uno que me da, ¿no?, las medidas en centímetros o milímetros, ya, ¿no? Ya hay que pensar bastante, ¿no? Se utilizan los índices de X, Y, Z, que son los correspondientes de traslación, que unen dos nudos consecutivos de la fila o direcciones, ¿no? Y ya ustedes conocen estas denominaciones del vector, ¿no?, en función de los X, ¿no? Ya desde este momento vamos viendo la importancia de tomar el origen, ¿no? El origen debe de tomarse en las mejores ubicaciones que a nosotros individualmente les sea fácil. No fácil, ¿no? No, sino fácil ubicable, fácil dimensionamiento, ¿no? Entonces, vemos ahí ya con los vectores, con los índices, ¿no? Cada uno de ellos y la forma de presentarlos, entre paréntesis rectangulares o entre paréntesis que se llama de tipo corchete, ¿no? Entonces, volvemos a hacer una recapitulación de la red. ¿Qué cosa es la red? Ordenación periódica infinita de nudos o puntos en una, dos o tres direcciones del espacio, ¿no? Tipos de red:
monodimensionales, bidimensionales, tridimensionales. Mono en una sola dirección, bi en dos dimensiones. O sea, cuando estamos hablando acá, estamos hablando en el plano. Estamos hablando en el plano y estamos hablando en el espacio. 3. ¿Cierto? ¿No? No hay problema porque ya usted domina. La única novedad será que como ya al principio hablamos de dimensionalidad del átomo, ¿no? Y para nosotros el átomo es la idealización de una esfera, el radio, ¿no? ¿Y de dónde sale la idea? De A, ¿no? A puede definirse conociendo los valores del vector de traslación, ¿no? ¿No? Esta distancia, entre esta distancia, A, que se denomina A, debe ser igual a 2R, ¿no? Ya vista en la figura. Y así sucesivamente ya tenemos la idea, por ejemplo, en el espacio puede definirse conociendo el valor de los 3 vectores y los ángulos que forman entre ellos. ¿No? Es muy importante ya cuando llegamos a la parte de dimensiones espaciales, ver la distancia de cara a cara, ¿no? De cada plano a otro plano, ¿no? Como quiera llamarlo, eso se llaman los ángulos de hierro, ya usted conoce. Bueno, entonces seguimos. Llegamos a la etapa estructural, ¿no? La etapa estructural ya el átomo está ordenado, ya tenemos la figura, ¿no? Entonces, la materia cristalina está considerada como una disposición periódica y tridimensional de sus partículas constituyentes. ¿Sí? Ya vemos la estructura, la arquitectura atómica. Ya está formada en función de las energías que tiene. Entonces, gráficamente podemos ver este viaje, ¿no? Al principio teníamos un átomo rodeado de unos electrones, aniones, cationes, dependiendo de qué tipo de enlace tuviera. Entonces, en la parte de la concepción molecular, los tipos de enlace. Ya esto ordenadamente se trae a una celda, ¿no? La celda espacial, siempre, pero guardando sus características, ¿eh? No siempre guardando las características del material, cualquiera sea el material. Y el aglomeramiento, el amontonamiento de estas redes nos va a dar la red cristalina espacial. O el amontonamiento o la cantidad de redes espaciales nos dan los granos. ¿No? Y por último, nos presenta ya la figura sólida. ¿No? Entonces vemos pues en esta gráfica tranquilamente cómo va a relacionarnos la concepción del cristal, del sólido cristalino. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos relacionar y describir, ¿no? Por ejemplo, yo le preguntaría en qué está o en qué punto podríamos decir que la materia está en su estadio atómico. No diría está en la solución sólida, la solución líquida, sólido líquido, ¿no? Que va. ¿No? Eso hablaríamos cuando estamos fundiendo un material. Y entonces surgiría la otra idea de que eso sería en un material puro o aleado, ¿no? Si es aleado, diríamos, ¿y cuál se funde primero? Entonces nos responderíamos, depende del punto de fusión, depende del grado de cohesión, depende de las energías, depende de la afinidad que tenga el material, ¿no? Con la temperatura, con el oxígeno y muchas otras variables, ¿no? Entonces todas esas preguntas hay que tratar de solucionarlas, hay que tratar de contestarlas en la mejor medida, ¿no? Para eso usted conoce, ha llevado, ¿cuántas químicas ha llevado? Ha llevado como bastante, ¿no? La simetría. ¿Qué cosa entendemos la simetría en el mundo de la cristalografía? Para partir, ¿no? Se dice que un objeto o figura tiene simetría
si algún movimiento de la figura o alguna operación sobre la figura la deja en una posición indistinguible de su posición original. Esa es la definición. Es decir, la inspección del objeto y de sus ordenadores no revelarán si la operación se ha llevado a cabo o no. La simetría es una propiedad general de cualquier cuerpo cristalino y su investigación es una tarea importante en la cristalografía. ¿No? Entonces, nosotros, ¿por qué nos interesa la simetría en el ordenamiento? Simplemente porque si es simétrico, el cristal nos va a dar un sólido simétrico, ¿no? No puede salir de otra forma, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto en términos que la propiedad va a ser uniforme? No vamos a tener problemas de anisotropía. Y ya vamos describiendo todo lo de anterior que poníamos las palabras un poco extrañas, ¿no? Entonces, esa es la idea. La simetría rige la regularidad de los cristales. Y determina, por ejemplo, esto dentro de la cristalografía, las leyes de la distribución de los elementos estructurales en las redes cristalinas, ¿no? ¿Qué es lo que los hace que se junten o se ordenen de esa manera, ¿no? Ya nosotros hemos ido ordenando en función de los motivos de la red, la suma de motivos o la suma de repetición del ordenamiento va a dar un cristal, ¿no? Y la posición de las caras de los cristales en el espacio, ¿no? Ese ordenamiento le hemos dado, ¿no?, matemáticamente en función de la geometría. ¿Para qué? Para la facilidad de encontrar las propiedades matemáticamente. Eso es algunas propiedades de la simetría, porque me ayuda bastante, ¿no? El conocimiento de los elementos de simetría permite establecer en los cristales las direcciones cristalográficas, a lo largo de las cuales se observan los valores máximos de las propiedades físicas. Por ejemplo, resistencia, conductividad eléctrica, calorífica, ¿no? Estas 4 o 3 o 2 propiedades se basan en eso, en el ordenamiento. O sea, volvemos a repetir que el ordenamiento es un factor, es una variable muy importante, ¿no? La simetría es una propiedad general de cualquier cuerpo cristalino y su investigación es una tarea importante en la cristalografía. Algunos de los primeros estudios sobre los cristales fueron motivados por observaciones de su simetría externa, ¿no? La simetría externa es la parte que nosotros observamos, ¿no? Ya sea por medio de instrumentos, por ejemplo, microscopía óptica, ¿no? Para nosotros, ¿no?, podemos observar cómo están ordenados, ¿no?, por medio de la microestructura. Una microestructura homogénea implícitamente nos dice el ordenamiento de la arquitectura atómica, de la red cristalina, ¿no? Ahora, usted no va a querer ver los átomos en la superficie, ¿no? Los copos de nieve tienen forma hexagonales. El cloruro sódico forman cubos perfectos, ¿no? Algunas de las moléculas se inclinan para alcanzar un equilibrio entre las fuerzas atractivas y repulsivas, ¿no? Este es el momento ya de hacer alusión a cómo están ordenados, cómo están enlazados estos átomos de tal manera que no estén saltando desordenadamente. Sí es verdad que el átomo está vibrando, pero está vibrando en su orden, en su punto, ¿no? Este átomo no se va ni a la izquierda, ni a la derecha, ni arriba, ni abajo, ni adelante, ni atrás. ¿Por qué? Está controlado por las fuerzas de atracción y repulsión, ¿no? Y el agregado tiene menos simetría que las molecular aislada. En términos energéticos, el mínimo de energía potencial está asociado con una simetría más baja. Siempre para nosotros hablar de energía potencial va a ser el enlace, va a ser la distancia, ¿no? Entonces, la energía potencial para nosotros va a ser un punto muy importante en el arreglo, en la red cristalina.
¿no? Hay otra, la energía cinética. La energía cinética va a estar relacionada a la velocidad de formación. No, para ir adelantando, para que ustedes piensen. Entonces, cuando dice que el átomo está en equilibrio, la suma de estos dos, ¿no? De esta fuerza atractiva y repulsiva, lleva el nombre de energía interna. Y hay otra energía vibracional, ¿no? La energía vibracional está en función. Entonces, la suma de estas dos debe ser cero para que el átomo esté vibrando en equilibrio. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, desde este momento, cuando hablamos de la fuerza de atracción y repulsión, estamos refiriéndonos a la energía que tiene el átomo. Nuestro estudio de la cristalografía pondrá de manifiesto que estas formas simétricas son manifestaciones de las estructuras internas de los cristales. Operaciones con simetría. Podemos hacer algunas operaciones con la simetría. Por ejemplo, las transformaciones que revelan la simetría de las figuras se llaman las operaciones de simetría. La forma geométrica que caracteriza una operación de simetría se denomina elemento de simetría. El lugar geométrico que ayuda a la visualización de la simetría de una distribución ordenada recibe el nombre de elemento de simetría. En la simetría de los grupos de puntos hay tres tipos de operación de simetría que pueden ser detectadas por la morfología externa. Simetría de los poliedros cristalinos, y son la reflexión sobre un plano, rotación alrededor de un eje, inversión alrededor de un centro, ¿no? Por medio de estas operaciones de simetría, nosotros en realidad podemos encontrar un ordenamiento diferente. Ese ordenamiento diferente para nosotros dentro de nuestra carrera de ingeniero metalúrgico va a tener el nombre de tratamientos térmicos, ¿no? Entonces, por medio del calor que vamos a inferir en el material, nosotros podemos cambiar la ubicación, el ordenamiento atómico, la arquitectura, la cristalografía, ¿no? Esto va a ir cambiando en función de las operaciones de simetría que tenga el cristal. Si es simétrico o asimétrico, siempre va a cambiar, ¿no? Entonces, si no es simétrico, ¿no? Nosotros lo tratamos de llevar a una simetría. ¿Por qué? Porque nos interesa que el material tenga propiedades homogéneas en el sólido. ¿Qué significa, por ejemplo, que la punta sea más dura que el medio? No. Hay actividades en que no nos debe de ser bueno ese término. Hay otras que sí, por ejemplo, un eje, ¿no? Un eje que esté, por ejemplo, en el auto, ¿no? Un camión, una cuestión automotriz, ¿no? El eje del auto que está en la punta, una rueda, una llanta. En el movimiento, en el transcurso, en la dirección de la distancia, usted sabe cómo estamos en la pista, es en Lima, ¿no? Parece queso, ¿no? Entonces, golpe constante. Entonces, necesitamos que este eje de acero no se rompa, pues, cuando caiga al hueco, por ejemplo, la llanta, ¿no? Entonces, que absorba. Entonces, ¿qué cosa se pide? Que en la superficie sea dura y en el centro sea blando. ¿Para qué? Para que absorba el golpe, ¿no? Entonces, todas esas operaciones o todas esas versatilidades que debe de tener la propiedad, el origen y dónde se sustenta está en estas operaciones de simetría. Por eso es bueno que ustedes avancen en la lectura, ¿no? De diferentes aspectos. No, yo no le digo que lean esto nomás, sino uno debe de tener su cultura de ingeniero, no solamente de su tema, sino en general, ¿no? Entonces, a eso se refiere, por ejemplo, las operaciones de simetría, buscar, ¿no? En función de la reflexión sobre un plano, rotación alrededor de un eje, inversión alrededor de un centro. Lo vamos viendo. Los elementos de simetría puntual son el plano de simetría. Se conoce con el nombre de plano de simetría
al que divide el cristal en dos partes iguales, de situación opuesta, ¿no? En situaciones opuestas, de modo que cada una es imagen de la otra, reflejada. Es un espejo, es un plano especular, ¿no? Entonces ya usted ya está desde este momento buscando, ¿no? Buscando el punto en el que al hacer girar, al hacer desplazar, ¿no? El motivo no se dé cuenta. Entonces ahí se produce lo que se conoce como la simetría, y eso es lo que se busca. El plano de simetría, P, M, L, C son símbolos ya vamos a ver de aquí. O plano de reflexión, refleja partes o todos las partes idénticas del objeto a través de un plano. El ángulo de giro debe ser como una fracción entera entre 360 grados, ¿no? O sea, todito, redondo. El menor de ellos se denomina ángulo elemental. El orden de un eje de simetría n se relaciona con el ángulo elemental alfa según la siguiente ecuación. O sea, el giro total de 360 lo dividimos entre un plano en el cual, o entre un ángulo en el cual es mínimo para que nos dé este plano de simetría. Eje de simetría es una línea recta del cristal que cuando éste gira alrededor de ella, o un cierto ángulo, todas las caras, aristas y vértices coinciden exactamente con sus respectivas posiciones iniciales, ¿no? Entonces, encontrar ese ángulo, ¿no? Y luego hacer girar en función de esa línea es el eje. Centro de simetría es el punto, ¿no? Es el punto en el interior, el cristal en que se cruza, el cristal que se cruza, y quedan divididas en segmentos iguales todas las líneas que unen los puntos correspondientes, tomados en la superficie del cristal. A eso se llama centro de simetría, ¿no? Es un punto en el cual nosotros encontramos y hacemos girar, de tal manera que encontremos al hacer girar la misma posición y los mismos elementos, ¿no? Estos son algunas descripciones de algunos elementos que vamos a ver o que ustedes van a tener conocimiento sobre las operaciones de simetría que se pueden realizar en el cristal. Muchas de estas operaciones se hacen automáticamente, ¿no? En el calentamiento, por ejemplo, en tratamientos térmicos, cambia automáticamente, ¿no? Ya nosotros, si quisiéramos estudiar ¿no? ¿Cuál es el ángulo, ¿no? Al cual los ejes cambian, ¿no? Entonces tendríamos que hacer un trabajo más fino, ¿no? Seguramente con microscopía electrónica, ¿no? Tendríamos que ir ubicando los átomos y todas esas cosas. Plano de simetría, por ejemplo, en esta operación. La operación que ocurre cuando uno se mira en un espejo, ¿no? Todos los días nos vemos en el espejo, nos afeitamos y nos vemos. Por ejemplo, si nos fijamos en la relación entre los objetos tridimensionales de la figura acá, ¿no? Este punto que ya hemos ubicado, ¿no? Nosotros hacemos girar y siempre nos va a dar la misma figura, ¿no? Hacemos girar en 60, 35, 40, dependiendo de cuántos grados, ¿no? ¿No? Descubriremos un nuevo elemento de simetría denominada centros de simetría, que serían el punto imaginario colocado entre ambos objetos. Operaciones de simetría y elementos de simetría. Por ejemplo, esta es una molécula de agua, ¿no? Tenemos ¿no? Hidrógeno 1, hidrógeno 2 y al centro el oxígeno, ¿no? Nos dicen una molécula de agua se muestra en la figura. El ángulo entre el oxígeno y las moléculas es de 104.5, este ángulo, ¿no? Supongamos que la molécula de agua gira 180 grados alrededor del eje, ¿no? De este eje, ¿no? ¿No?
El átomo del oxígeno girará a 180 grados, pero quedará exactamente igual que estaba antes de la rotación, ¿no? La diferencia es de los átomos, ¿no? Que serán intercalados. Donde está el H1, está el H2 y viceversa, ¿no? Cuando el átomo del oxígeno gira a 180 grados, ¿no? Y así nosotros podemos jugar con las figuras, jugar es una palabra, ¿no? Hacemos cambiando las posiciones, cambiarán las propiedades. El ordenamiento de las propiedades, ¿no? El ordenamiento y las propiedades son directamente proporcionales, ¿no? Entonces hay que ir pensando en eso. Ejes de rotación. A un elemento de simetría para el cual la operación es una rotación de 360 grados, n sobre n, se le da el símbolo C de Schofield o el símbolo de Hermann Weyl, ¿no? Son científicos que han hecho una tabla que se usa bastante en geología, ¿no? Los símbolos, ¿no? Para no estar hablando de este es un punto de simetría, sino un eje de simetría y así sucesivamente, ¿no? Hay representaciones que ya de frente ponen eso. El eje de rotación propio repite un objeto en otro. Su elemento de simetría es un eje de rotación propio. Eje de rotación impropio. Se obtiene a partir de rotaciones seguidas, de reflexiones o de inversiones. Un ejemplo de simetría es un eje de rotación impropio, ¿no? Y aquí vemos el eje de rotación. Por ejemplo, en esta figura, la molécula es de un cloroformo, ¿no? Tanto de vista de plano como de planta, ¿no? Y está contorneado, tiene un eje C, nos dicen un eje C, ¿no? ¿No? Y forma un triángulo equilátero con los cloros, ¿no? Que está rodeando al cloro. Si la molécula se gira alrededor del eje definido por la dirección CH, ¿no? Acá, CH lo hacemos girar y va a quedar así, ¿no? Alcanza una orientación idéntica después de 120 grados de rotación. Entonces, hay un ángulo para una determinada posición, ¿no? Ese es encontrar los ejes de rotación. Las leyes de la cristalografía geométrica. La ley fundamental de la cristalografía fue establecida por el danés Nicolas Steno en el año de 1669. Imagínense desde dónde vienen los estudios ya sobre la cristalografía. Mucho antes los griegos empezaron a estudiar la cristalografía relacionándolos con la disposición de las estrellas y muchas cosas, ¿no? Los ángulos entre las caras correspondientes de los cristales de un mineral particular o de los cristales de una misma sustancia son constantes, ¿no? Son constantes independientemente del tamaño o la forma del cristal. La gran importancia que tienen los ángulos del cristal, o sea, la inclinación de unas caras respecto a otras. Por eso es natural que en una de las primeras tareas que en el estudio de la formación exterior del cristal sea medir los ángulos diedros de las caras que miden con goniómetros, ¿no? Eso se hacía al principio, últimamente lo están haciendo con métodos de difractómetros, de difracción de rayos. Lo están midiendo, ¿no? Esto lo miden para la calidad, ¿no? Para la calidad del cristal, ¿no? Por ejemplo, la calidad del cristal también se puede medir en quilates. Cuando hablamos de quilates nos referimos a la pureza, ¿no? Los quilates que da un cristal de diamante, ¿no? Está en función de la cristalinidad de este diamante. Cuanto más transparente, cuanto más
no presente opacidad dentro del cristal es de mayor quilate. Ahora, ¿cuánto? No, eso no sabría decir. Pero ahí empieza la función de la calidad del cristal. Para representar los cristales y sus características principales, caras, aristas, vértices, ángulos, se usan las diferentes clases de proyecciones. Esférica, estereográficas, gonoesterográficas, ¿no? Etc. ¿No? Todo esto pues lo maneja con mayor precisión un geólogo dedicado a esto, de especialidad. Por ejemplo, vemos cómo es el nombramiento de las caras. Acá 3 cristales de cuarzo son con diferentes desarrollos de las caras correspondientes. Esto se denomina la ley de la constancia de los ángulos diedros, ¿no? Entonces, las caras de un cristal con referente a un punto deben ser iguales, ¿no? Por ejemplo, acá vemos. Tomamos este punto y hasta acá las caras van a ser iguales. Entonces, el espaciamiento de eje a eje debe ser igual en todo esto. Lo mismo que en las caras, ¿no? Esta cara referente a la otra cara y así viceversa, ¿no? Esto, por ejemplo, los joyeros, los talladores manejan muy bien, ¿no? Porque para poder tallar una piedra hay que conocer, ¿no? Hay que conocer estos puntos, estos ejes. Luego tenemos la ley de racionalidad, ley de la racionalidad de los coeficientes paramétricos o ley de los números enteros. El cristalógrafo francés famoso R. Howe, en el año de 1784, descubrió la ley de racionalización de los coeficientes paramétricos. Según esta ley, la posición en el espacio de cualquier cara del eje puede determinarse por 3 números enteros. Si como ejes de coordenadas se formaron 3 aristas del cristal y por unidad de longitud. Se tomaron 3 aristas del cristal y por unidad de longitud. Los segmentos en que las caras elegidas como unidad, cara fundamental, corta a ejes. Estas caras cortan a los ejes en los puntos determinados, puntos de identificación, ya veremos cómo es. Los coeficientes entre los parámetros determinados por una cara tomada como fundamental y los de otra cara cualquiera. Son numerosas, racionales y sencillos. Racionales y sencillos, ¿eh? O sea, hay que simplificar. Por ejemplo, vemos acá. Si tomamos como ejes coordenados, estamos tomando hasta X, Y y Z. Ahora, depende de la visualización, depende de la ubicación del ojo, del observador, para que vaya tomando la forma. No, hay que estar conscientes de eso, ¿no? Por eso es que usted ha estudiado en descriptiva una vista perpendicular y otra a llevar la verdadera manera y todas esas cosas, ¿no? Por ejemplo, si tomamos los ejes X, Y, Z, las aristas posibles que se cortan en un punto. Cualquier cara del cristal cortará 1, 2 o 3 ejes. Los ejes cristalográficos están siempre referidas en el orden siguiente. X de frente positivo, Y de ya. ¿No? Todas estas acepciones, este es un referencial, son referentes, ¿no? Depende usted cómo esté trabajando. Las únicas recomendaciones que se le da es usted elige el origen y con ese punto, con esa identificación del origen, termina el problema, el ejercicio, ¿no? Entonces no hay que cambiar el origen. Entonces vemos cómo es que, por ejemplo, acá podemos identificar planos paralelos, ¿no? Partiendo de un eje. Hay muchas otras cosas podemos hablar, ¿no? Entonces a eso nos referimos. Principio de la determinación de los índices de milla, ¿no? Cuando hablamos de la ley de enteros ya nos vamos viendo y con respecto a
el origen y con respecto a la determinación de los planos, de los ejes, a la ubicación espacial, ya estamos iniciando, ¿no? ¿Cómo? Entonces nos dicen por medio de los índices de Mie. Por eso decimos principio de la determinación de los índices de Mie. Para la caracterización completa del cristal es necesario establecer la posición mutua de sus caras en el espacio. Para eso se usan los símbolos cristalográficos, que determinan la posición de cualquier cara relativamente de los ejes cristalográficos y una cara que fue recibida como la cara unidad fundamental, ¿no? Entonces nosotros elegimos el eje, el origen y la cara fundamental que nos sirva de referencia, ¿no? La elección de los tres ejes coordinados X, Y, Z y de una de las caras como unidad fundamental se denomina orientación del cristal, ¿no? Esa elección es arbitraria, ¿no? La elección de esa cara puede ser diferente a la del otro, A, B, C. Lo único que se pide es que conserve esa ubicación durante el desarrollo de lo que está haciendo, ¿no? Principio de determinación de los ejes, ahí está, ¿no? Entonces, si tomamos para elegir, para ubicar, ¿no? En este caso se ha elegido el centro de ese cristal. ¿No? Y ya sabemos que en este tipo de ubicación de los índices no debe de haber fracciones, ¿no? Es racional. Entonces racionalizamos ya esas cosas ya, pues, ¿no? Pero esa debe ser la forma. Entonces, dentro de esta concepción, dentro de esta forma de ubicar, ¿no? Está todo lo que involucra la simetría, todo lo que involucra la relación de átomos, ¿no? La relación de la arquitectura, ¿no? El ordenamiento, la dispersión en algunos casos. Veremos cómo se dispara y nos presenta una figura que no es una figura, sino es una desfigura, ¿no? Una desproporcional, ¿no? Entonces ya no pertenece al mundo de los materiales de solidificación homogénea, sino de subenfriados. Ya veremos más adelante en qué rango está. Entonces todo es una continua relación de conocimientos. ¿No? Entonces nos dice que la simetría rige al mundo de los cristales. Esto es una regularidad más general de las sustancias cristalinas, dice. La simetría determina las leyes de la distribución de los elementos estructurales en las redes cristalinas. Segundo, la posición de las caras de los cristales en el espacio. No es básicamente. Aquí nos va a determinar la simetría, ¿no? El conocimiento de los elementos de simetría permite establecer en los cristales las direcciones cristalográficas, a lo largo de las cuales se observan los valores máximos de las propiedades físicas, resistencia, conductividad eléctrica, conductividad calorífica, térmica, eléctrica. La resistencia está directamente relacionada al ordenamiento, el ordenamiento a la cohesividad en función del factor de empaquetamiento, como digamos ahora. Entonces son conocimientos, palabras que van enlazadas. Si tú me hablas de dureza, tienes que saber cuál es el original, ¿no? Para eso le estoy diciendo. Este es el momento, para que más adelante ya no estemos repitiendo, sino apliquemos la norma técnica y veamos la escala. Más. Cristalografía y los descubrimientos de hoy. ¿Cómo ha ido evolucionando la cristalografía? A través de la cristalografía se ha logrado diseñar y producir una amplia diversidad de materiales, cuyas propiedades y características pueden ser prediseñadas, entre las que se destacan aleaciones metálicas, materiales no metálicos, hasta incluso la construcción de catalizadores para cualquier reacción química. Incluso bienes de consumo y materiales cuya dureza deben superar
las condiciones de servicio. En este punto, por ejemplo, nos está diciendo ya que la dureza debe de estar enlazada con la durabilidad. La durabilidad, el tiempo, ¿no? Entonces, son propiedades que nos van a servir de soporte para la aplicación del material. Es decir, este material es bueno porque soporta tal peso, tal fricción, tal abrasión, tal rozamiento, esa es la dureza. ¿No? Por eso siempre sale la pregunta, ¿para qué quieres el material? ¿No? Quiero una esponja. ¿Para qué quieres la esponja usar? Para lavar, por ejemplo, el auto. Pues no necesitas que la esponja sea dura, ¿no? O para el cuerpo humano no necesitas que la esponja sea dura, sino ya sabes lo que pasa, ¿no? Te quita el brillo, ¿no? Entonces es muy importante siempre saber la utilidad en función de la utilidad, de la propiedad. Y la propiedad está en función del ordenamiento. Y esta es una que llegamos a la... ¿No? Entonces dice, incluso bienes de consumo y materiales cuya dureza debe superar las condiciones de servicio, como por ejemplo, insumos médicos quirúrgicos. Y vamos a ver dónde. Por ejemplo, el bisturí de punta de diamante. El diamante es la medicina. No, ya habíamos dicho, por medios ópticos, por ejemplo, para cauterizar, por diamantes Jack, luz verde, luz roja, de luz amarilla, luz roja, luz verde, luz azul, creo que hay, ¿no? En diferentes operaciones. Incluso el acné facial tratan con rayos, ¿no? Que van a distorsionar. Y este es el otro, el bisturí de punta de diamante, ¿no? Entonces, se inserta, se hace una inserción, ¿no? De estas puntas de diamante, acá, en el bisturí. Seguramente con medios asépticos, con medios de finura. La finalidad, puntualmente no la sé, ¿no? Porque ya es cuestión médica, ¿no? Pero que si hay, hay. Hasta ahí llegamos nosotros. ¿No? Pues, ahora, no solamente está en el diamante, sino está en la punta de las improntas. ¿Qué cosa es la impronta? La impronta es la huella que deja el equipo de medición de dureza. Entonces, en esas improntas hay algunas improntas que tienen punta de diamante, ¿no? Entonces, también incursiona, ¿no? Paneles policristalinos de silicio, por ejemplo. Estos paneles policristalinos de silicio están en las pilas, por ejemplo, ¿no? Captación de energía, ¿no? En las diversas modalidades, pero son cristales, ¿no? Entonces, la mayor cantidad de cristales debe estar, ¿no? En estado ordenado, de un solo tamaño para que acumulen mejor, ¿no? Y deben de presentar caras amplias. Bueno, ya esas son especificaciones de cómo quiere, ¿no? El que va a usar y por qué quiere que eso tenga. Debe de saber también, pues, ¿no? Entonces, esto es por citarle algunas de las propiedades que los cristales están presentes en los materiales de uso común, ¿no? Por ejemplo, los cristales de las baterías, de los teléfonos celulares, por ejemplo, ¿no? Se recomienda no estar cargándolo a cada rato porque se craquea. ¿Qué cosa es craquear dentro del mundo de la cristalografía? Romperse. ¿No? Cuanto más se rompe, cuanto más área representa, menor es la capacidad de cargar. O sea, cuando tú cargas y, por ejemplo, dices, no, ya mi batería se está gastando, se está perdiéndose por cuanto cargo y se me va cada vez en menos tiempo. Es lo que ocurre, ¿no? Lo que se recomienda es que la batería, y que en general cualquier batería, sea de litio, de celso, de cualquiera, o de plomo, ¿no? Dejar que se descargue completamente y volver a cargarla desde cero y va a ver cómo va a rendir. Bueno, hasta ahora llegamos, ¿no? Son las 10.